Buenas tardes a todas las personas que nos encontramos esta tarde aquí. Muchísimas gracias por venir y bueno, pues intentaré trasladaros casi emociones o sensaciones de lo que yo he sentido cuando llegó a mis manos el libro de Carlos. No es necesario que haga yo constatar lo que significa, la felicidad que significa ser testigos del nacimiento de un nuevo libro, y en este caso su presentación en Manzanares. Hace unos meses, a través de un amigo común, de Fernando Gallego, nos pusimos en contacto Carlos y yo, quien lógicamente tenía mucho interés por lo que intentaré ahora contaros, de poder hacer llegar su obra a Manzanares. Hay que reconocer que el libro, sus antecedentes y sus protagonistas entran de lleno en el ámbito y objetivos de la asociación del Zaque. Yo realmente lo que estoy haciendo hoy aquí es ser un poco portavoz de la asociación y, por supuesto, ahora lo veréis también, del ámbito geográfico de Manzanares. Es indudable, esto es un paréntesis que hago, la importancia que tiene el conocimiento, la recuperación, el estudio y la exposición de todos los elementos que conforman el saber y el patrimonio de un pueblo. Pero sinceramente, y creo que este es un ejemplo, debemos considerar que es corto de miras y muy limitado pensar que este patrimonio se encuentre acotado, limitado a la estrechura de una sola localidad. En este caso, lo vamos a entender después, como una familia que se encuentra instalada, algo de ello contaré ahora después, en Manzanares, por lo menos desde el siglo XVIII, se reparte posteriormente a través de la emigración, pasa a formar parte de una serie de poblaciones y de ámbitos geográficos, entre ellos a Villarrubia de los Ojos. Y en ese traslado, en esa migración, se lleva, entre otras cosas, el tesoro de recetas domésticas del que se trata el libro. Contiene el libro una cantidad grande de datos biográficos y familiares interesantes sobre el autor del manuscrito, de quien me imagino que se hablará. Es un sacerdote manzanareño que durante años, incluso antes de llegar a Villarrubia, estuvo como sacerdote en la parroquia de la Asunción en Manzanares. Y también vamos a encontrar algo que está un poco, no sé cómo decirlo, no sé si decir que está de moda o que se pasa de moda, como son las palabras moribundas, toda una serie de unidades de medida, de elementos de la cocina, no solamente de la cocina, sino también de la casa, de lo cotidiano, que hoy, bueno, por lo que veo de los que estamos aquí, algunos nos acordaremos, pero nuestros hijos y, por supuesto, nuestros nietos lo van a pasar al olvido. No quiero usurpar mucho los detalles que a continuación nos va a revelar el autor, y muy especialmente la aventura, porque es una aventura de la aparición y el evitar la pérdida del manuscrito, y él nos lo contará, pero sí quiero hacer hincapié en una figura que es muy curiosa. No aparece mucho en el libro, pero yo sí he cogido el hilo. De los dos abuelos del sacerdote, de José María García Moreno de la Paz, nacido en Manzanares en 1829, los dos abuelos se llamaban Roque. Uno de ellos, el abuelo paterno, era Roque Jacinto García, escribano de su majestad de juzgado y número, y también del pósito. Era, por tanto, entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, uno de los escribanos públicos de Manzanares, apoderado y representante del segundo conde de Casavaliente, y por tanto fedatario durante unos años, que para mí son cruciales en la historia de Manzanares,
de todo lo sucedido en esa época tan convulsa como fue la Guerra de la Independencia. Yo creo, lo lanzo para historiadores y curiosos, que no estaría de más revisar el registro de hipotecas del partido de Almagro, en donde se encuentran todos los documentos, o la mayoría de los documentos, de este notario o escribano de la época. Todas estas consideraciones que os he contado y algunas más, que dejo a vuestra imaginación cuando tengáis el libro entre las manos, me han surgido después de haber leído la obra con verdadera pasión y haber conocido a su autor, con quien resulta que por varios caminos tenemos muy buenas relaciones de amistad. Carlos Villanueva Fernández Bravo es biólogo, nacido en Madrid, pero como se demuestra, con antecedentes manchegos, lo que le ha traído de vuelta a su tierra, en donde desarrolla su trabajo como técnico de medio ambiente en Villarrubia de los Ojos, y ha participado en muy diversas publicaciones pues, sobre los ámbitos medioambientales de la zona, incluyendo el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Y ahora es él quien debe llevarnos por los aventurados caminos de la aparición del manuscrito y de su estudio y anotación. Así que cuando quieras, Carlos. Pues muchas gracias, Pipo, y buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Pipo y a la Asociación EZAQUE y al Ayuntamiento de Manzanares pues esta ocasión de dar a conocer Entre Pucheros y Alambiques. Como él ha relatado, pues el libro tiene su origen en un manuscrito que, de casualidad, mi hermana encontró en una casa familiar, una casa solariega en Villarrubia de los Ojos, que ya por ruina le llegaba su turno y había que derribarla. Y curiosamente, en un mueble apareció en un cajón pues un pequeño librito cosido a manos, escrito a pluma. Y cuando empezamos a leer el contenido, pues no dejaba de ser más que curioso. Esta aparición fue hace ya alrededor de 20 años. Y yo en aquel momento transcribí el contenido del libro, algunos con cierta dificultad, ¿no? Y siempre teníamos en la familia la noticia de que en aquella casa había vivido un familiar que era sacerdote, al que llamábamos cariñosamente el tío cura. Pues habíamos oído hablar de él a nuestras abuelas, a nuestras tías. Y entonces, en cuanto vimos ese manuscrito, y sobre todo pues también ahora veréis, os enseñaré algunas páginas, la contraportada, que venía un dibujo un poco de una caricatura de un obispo, pues pensamos que el manuscrito lo había escrito el tío cura. En aquel momento eso me llevó a intentar investigar un poco la figura del tío cura, y me trajo aquí hasta Manzanares. Y bueno, y ahí a raíz de eso pues se fue, digamos, gestando este pequeño libro, que más que nada es, como dice Francisco, como dice Pipo, pues curioso por el contenido de las recetas que la alberga. Luego, pues curiosamente, hemos sabido del origen del personaje, de los lazos familiares que mantiene con Manzanares, también José María García, que está aquí presente, vecino también en Manzanares, aunque residente en Madrid, inmediatamente se puso en contacto conmigo y identificó al tío cura como un hermanastro que luego supimos de un bisabuelo suyo. Y bueno, los lazos, pues como es una familia grande, parece que se van ampliando con el tiempo, y quizá de aquí salga algún familiar más. Luego lo veremos. Y bueno, os voy a contar un poco por encima el contenido del libro. Luego, también es interés los dibujos con los que cuenta. Es de un dibujante que le hubiese gustado estar aquí, pero no ha podido por trabajo, que es José Ramón Moya, que es un dibujante de la naturaleza excepcional, y al que yo le propuse colaborar en el libro, y enseguida se prestó a ello. Y cuando yo presenté esta publicación a la Biblioteca de Autores Manchegos y tuvieron a bien publicarlo,
pues inmediatamente también vieron que la publicación daba lugar a contar con un ilustrador. Y Ángel pues lo ha sabido hacer muy bien, sobre todo lo que transmite el libro y los pocos datos que teníamos sobre el tío cura y sobre la casa. El tío cura fue José María García y Moreno de la Paz. Ahí lo vemos en una foto, en una casa también de Villarrubia de los Ojos, que también perteneció a la familia, en la que vivió un hermano suyo, en la calle Paradores. Y esa es una de las páginas, la primera página que tiene el manuscrito, que se ve que le faltan páginas. O sea, el manuscrito, creo recordar que eran 32 páginas lo que tiene, pero se ve que por el descosido que le faltaban algunas páginas. Y esa es la contraportada que comentaba, que aparecía el dibujo de un obispo y, bueno, alguna anotación aquí aritmética que probablemente sea después y que se utilizó como papel reciclado en algún momento. Lo curioso es que este libro, este manuscrito, este librito, permaneciese olvidado en el cajón de una cómoda, pues probablemente 60 o 70 años y que ahí estuvo. José María García y Moreno de la Paz nació aquí un 26 de septiembre del año 1829 y murió en Villarrubia el 14 de enero de 1911. Su padre, que era natural de aquí y era escribiente también de funcionario del ayuntamiento, Francisco García y Fernández Fructuoso. José María era fruto de un segundo matrimonio, que Francisco García era viudo en aquel momento, se casó con Rosa María Moreno de la Paz Fernández Pacheco en marzo del año 1827. De ese matrimonio, que yo sepa, tenían dos hermanos más, Pedro Ángel, que también vivió en Villarrubia, y que yo creo que probablemente fue el primer hermano que fue hacia allí, hacia Villarrubia de los Ojos, y una hermana, Antonia, que murió muy joven, murió con 39 años, allí también en la calle Paradores de Villarrubia de los Ojos. Rosa María Moreno de la Paz era hija de Roque Moreno de la Paz y Ana Fernández Pacheco, y a su vez Ana Fernández Pacheco era hermana de Pedro Fernández Pacheco, que se casó con Juana Camacho. Todos estos son naturales de aquí, de Manzanares, y tuvieron a Rosa Fernández Pacheco y Camacho, que era prima hermana de la madre del tío cura de Rosa María Moreno. Y esta otra, Rosa María Fernández Pacheco y Camacho, se casó con Restituto Bórnez y tuvieron, entre otros hijos, a Cándida Bórnez Fernández Pacheco. Pues ahí está el nexo de unión con mi familia. Cándida Bórnez Fernández Pacheco, que vivió en la calle del Verde, donde se encontró el número 39 de Villarrubia de los Ojos, donde se encontró el manuscrito, y convivió con el tío cura, con José María García y Moreno de la Paz. Pues esta señora es mi tatarabuela, que casó también con otro vecino de Manzanares que también vivía ahí, por el apellido, que era Miguel Sánchez Migallón y Maeso, que tuvieron, creo recordar que fueron 7 hijos. Uno de ellos era Rosa, que era mi bisabuela, la abuela de mi madre aquí presente, y que también convivió con el tío cura, con José María, y de ahí pues nos viene pues esa pequeña leyenda familiar del tío cura que vivió en la calle del Verde, ¿no? Francisco García Fernández Fructuoso era hijo de Roque Jacinto García. Lo que no sé es a cuál de los dos Roques es al que ha hecho referencia Pipo. Sí, al paterno, al abuelo paterno. A paterno. Y de María Gracia Jiménez Fructuoso, también todos naturales de aquí en Manzanares. Tuvieron a una hija que era Antonia García Fernández Fructuoso, que fue madrina del tío cura, y que casó con José María Moscardó Abad, que era hijo de María Antonia Abad y Manuel Moscardó, todos ellos de Manzanares, y que tuvieron a Carmen Moscardó García, que casó con su primo hermano una vez que enviudó de un anterior matrimonio al que casó su otro primo José María, que es curioso que aparece en el libro también porque le casó por poderes, el novio no estaba presente en la boda, cosa que ahora no imaginamos.
y vivió en Ávila, enviudó, y cuando enviudó volvió a Villarrubia y se casó con su otro primo, Pedro Ángel, y también le casó José María. Y luego, ahora veréis un poco los nexos de unión. El padre del tío cura, Francisco García Fernández Fructuoso, de su anterior matrimonio con Polonia Sánchez Garrido, pues nació Roque, Jacinto y José Ángel Ruperto. Roque, Jacinto, José Ángel Ruperto y Francisco. Francisco aparece también en el libro porque fue militar. José María me contó que llegó a ser coronel, ¿no?, en Barcelona, coronel, y murió. En el libro aparece como capitán y intercedió ante el arzobispo de Toledo por su hermano cuando fue investido sacerdote. Y José Ángel Ruperto es el bisabuelo, si no me equivoco, del aquí presente José María García, también tiene sus orígenes aquí en Manzanares. Y bueno, esta es un poco, la genealogía del tío cura, y que nos relaciona pues el pueblo de Manzanares con el pueblo de Villarrubia de los Ojos. Esta familia continuó aquí, la familia de Cándida, y de ella pues mi madre desciende y descendemos nosotros, y la familia de José María pues parte, porque tanto Pedro como Carmen Moscardó no tuvieron descendencia, Antonia murió y los otros hermanos pues continuaron por aquí por Manzanares, y algunos también marcharon. José María me contaba que uno de los hermanos creo que fue a Cuba, y ahí continuó su vida y su descendencia. Y bueno, ahí está un poco toda este nexo de unión, y este es quizá el motivo principal del por qué nos encontramos hoy aquí, porque si José María no hubiese sido natural de Manzanares, pues probablemente hubiéramos pasado desapercibidos y este libro pues no tendría mayor trascendencia. Al margen de la figura del sacerdote, pues como os decía, el ilustrador Ángel Moya pues supo plasmar muy bien lo que la memoria nos recordaba, y ese era exactamente como era el patio de la casa donde vivió. Un patio empedrado, con un evónimo, con una fuente. Yo recuerdo mi madre lo conoció bien en la casa, pero yo recuerdo de pequeño de entrar ahí y ver lo que comentábamos el otro día con Pipo, lo que era ese vivir entre vecinos, que eran unos vecinos que eran casi más que familia, y que era un modo de vida que ahora prácticamente ya no conocemos. Y el patio pues era ese nexo de unión donde todo se compartía, pues lo bueno y lo malo, y luego al llegar la noche pues cada uno se encerraba en sus habitaciones y hasta el día siguiente. Esta es una foto familiar, esta es no sé si se ve bien con la luz, esta es mi abuela materna y sus hermanos en este mismo patio, en una foto que puede ser de los años 20 o 20 y poco. Y ese es el estado en el que estaba la casa pues poco antes de ser derribada, la fachada principal. Y aquí os quería mostrar pues algunas de las notas del manuscrito. Una de las fechas que nos remite a la época, pues es que el papel estaba timbrado como papel habilitado por la Nación, a consecuencia de que se habilitaba el uso de ese papel timbrado en el momento del gobierno de transición que hubo después de Isabel II. Y entonces muchas de las páginas, o por no decir casi todas, tienen la marca de agua aquí del sello de Isabel II, y entonces eso nos llevaba directamente a la fecha aproximada que podía tener el librito, que es 1869. Aquí se ve otro detalle de la caligrafía y del sello. También pude comparar esta caligrafía con algunas de las anotaciones que hay o bien sobre todo de bodas, como párroco de la iglesia tanto de Villarrubia como la de aquí de Manzanares, y la verdad es que se ve una caligrafía muy similar, porque tampoco tenemos una constancia cierta de que el librito lo escribió el tío cura, pero bueno, la caligrafía ya digo que es
es idéntica, o sea que más que probable que lo escribiese él. Aquí veis otro detalle con una de esas recetas un poco de alquimia, en el que se refiere a este clavito como alfiler de París. Y luego el libro tiene curiosidades porque hace referencia pues a la calle, por ejemplo, Espocimina de Madrid, donde yo recuerdo que ahí había, ahora desgraciadamente no queda nada, pero había muchas tiendas de material de laboratorio o material de química, y en una de esas recetas que él se atreve a trabajar con cianuro y trabajar con ácido sulfúrico, como el que trabaja con sal o con azúcar, pues hace referencia a que se puede comprar en la calle Espocimina de Madrid, y también hace referencia a otra curiosidad, a la calle del Prado número 15, que yo en principio me dirigía a Ciudad Real y luego ya pude saber que era la calle del Prado de Madrid, y hace referencia en una receta donde cuenta cómo elaborar tinta a cómo comprar unos polvitos para la tinta, y los compra en un almacén de papel de la calle del Prado número 15. Y luego, curiosamente, pues ahí existió una imprenta que fue propiedad de, porque él habla del señor Penillán, pero en realidad fue Perillán, y fue pues un periodista que vivió allí, que fue el creador del norte de Castilla, y que luego creó otro periódico allí, el Popular, una vez que vendió el primero. En fin, son curiosidades que nos llevan hasta la época. Ahí podéis ver una foto de del interior de una de las 2 páginas del librito. Como veis, pues tiene sus manchas de tintas del paso del tiempo. Ahí tenéis otra, aquí por ejemplo con empanadas en sartén, barquillos, porque el recetario aparece de una manera totalmente arbitraria. En el libro está ordenado por recetas de cocina, por dulces, que es lo que en su mayoría contiene, recetas de repostería. Luego hay otra parte destinada a los encurtidos, otra parte que es al vino, al tratamiento del vino, y otra parte, porque como os decía, son recetas un poco de química, de manualidades, donde dice cómo platear, cómo dorar figuras, y cómo estampar, por ejemplo, también en el cristal. Y en el librito aparece todo desordenado. En el libro, en la edición, está ordenado por distintos capítulos, pero está transcrito tal cual. No hay ninguna corrección ortográfica ni de caligrafía. O sea, está transcrito exactamente igual. Y luego pues aparece, como decía bien Pipo, un glosario pues que hace referencia evidentemente a las medidas de la época, pues son la cuartilla, la onza, que ahora pues no sabemos ni a cuántos gramos ni a qué volumen corresponde. Y como último apéndice, y un poco ya por deformación profesional, pues a Ángel le pedí que hiciera este magnífico dibujo que refleja un poco el arca de la biodiversidad en la que vivimos. Y hay un pequeño apéndice de unas páginas que habla de la importancia que tiene la gastronomía con los productos locales y con la conservación de la biodiversidad, y cómo a través de la cocina cada uno de nosotros, y sobre todo desde la hostelería y la restauración, se puede contribuir a esa conservación de la biodiversidad que ahora tanta falta nos hace en un momento tan difícil como este que hemos padecido y que afortunadamente ya estamos saliendo. Y ese es el contenido del libro. Espero que lo disfrutéis, que encontréis esos nexos familiares con el tío cura, porque seguro que alguno habrá aquí en Manzanares, y que os animo también a probar alguna de esas recetas. Nosotros en casa, mi hija las probó en el confinamiento del año pasado, tuvimos la suerte de poder hacer algunas y entretenernos con alguna de esas recetas, y la verdad es que algunas son difíciles de seguir porque son 2 líneas, pero otras sí que se detallan. Y otra curiosidad es que, por ejemplo, el bacalao a la vizcaína que se relata en el libro, mi madre lo hace exactamente igual. Y ella lo aprendió de su madre, y su madre lo aprendió de su abuela, y su abuela vivió con el tío cura. O sea que ahí encontramos otra vez la conexión. La tradición oral. Sí. Pues nada, eso es todo. Muchas gracias. No sé si queréis hacer alguna pregunta o alguna cosa. Que lo disfrutéis el libro. Sí, de eso se trata. Que lo he disfrutado. Gracias.